1948. Bajo los arcos de sillar de Yanaguara, el agua es la vida de los campos, pero también la causa de las muertes más atroces. El clan de los Mistianos decidió que nadie secaría su herencia sin pagar el precio más alto. 12 hombres cayeron en una noche de pólvora y rencor por una traición que encendió la furia de los dueños de la tierra. Estás por descubrir cómo una simple acequia desviada desencadenó un exterminio metódico que marcó la historia oscura de la Ciudad Blanca. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El sol de Arequipa, en aquel invierno de 1948, no era un benefactor, sino un verdugo que resecaba la tierra hasta convertirla en polvo blanquecino. El mismo polvo que se adhería a las botas de los hombres y cubría los viñedos marchitos. La sequía se había instalado sobre Yanaguara como una plaga bíblica, y con ella, la paciencia de los terratenientes se había esfumado. En aquella zona, donde el sillar blanco y volcánico prometía frescura pero entregaba un calor implacable, la única ley verdadera fluía por la acequia principal, un cordón umbilical que conectaba las nieves eternas del Misti con los cultivos de la élite local. Y en esa élite, nadie era más temido ni más orgulloso que el clan de los Mistianos. Su patriarca, don Eleodoro Mistiano, era un hombre forjado en la dureza de la tierra, con el rostro surcado por la autoridad y los ojos que portaban el color grisáceo del sillar. Su casona, conocida como La Fortaleza, se erigía en la cima de una pequeña colina, dominando no solo sus propias parcelas, sino también las modestas propiedades de los vecinos que, a sus ojos, eran poco más que arrendatarios de la periferia. Para don Eleodoro, el agua que regaba sus extensas huertas de vid y olivo no era un recurso compartido, era una extensión de su linaje, un derecho adquirido con siglos de sangre y sudor. La idea de que ese flujo vital pudiera ser cuestionado, o, peor aún, robado, era una afrenta que tocaba el núcleo de su honor, una línea roja que, una vez cruzada, solo podía ser borrada con la aniquilación. La tensión se había ido acumulando durante semanas, espesa como la neblina que bajaba ocasionalmente del volcán. La acequia, que debía rugir con la promesa de vida, ahora susurraba apenas, un hilo débil que se perdía antes de llegar a los campos más bajos. Los hijos de don Eleodoro, Manuel, el mayor y más impulsivo, Augusto, el calculador, Genaro, el silencioso, y Lázaro, el más joven y volátil, vigilaban los canales día y noche, armados con el orgullo de su apellido y escopetas de caza que, hasta entonces, solo habían apuntado a zorros y aves de rapiña. Eran hombres grandes, criados con la certeza de que su voluntad era la única ley válida en su dominio. El hambre de agua era el hambre de poder, y ellos se negaban a pasar hambre. El punto de no retorno se alcanzó en una tarde sofocante, cuando el sol se hundía sobre los tejados de la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja ominoso. Lázaro, el más impaciente de los hermanos, había cabalgado hasta la entrada de la acequia, donde el canal se bifurcaba hacia las parcelas de los vecinos. Los Rojas, una familia numerosa y trabajadora que poseía una pequeña, pero vital, extensión de maíz y alfalfa. Lázaro no buscaba una explicación, buscaba la evidencia de la malicia. Y la encontró, metódicamente oculta bajo una capa de tierra y piedras, una presa improvisada, burda pero efectiva, desviaba casi todo el caudal hacia los campos resecos de los Rojas, dejando el cauce principal que alimentaba las tierras de los Mistianos prácticamente seco. El silencio que siguió al descubrimiento fue más ensordecedor que cualquier grito. No era solo el agua, sino el desafío. La traición no era un acto de necesidad, sino un gesto de insubordinación que rompía el equilibrio ancestral del poder en Yanaguara. Lázaro no regresó a la casona gritando o maldiciendo. Regresó con la boca apretada, el rostro pálido bajo el polvo, y la noticia se deslizó en el comedor como un cuchillo helado. «La acequia está bloqueada, padre», murmuró, la voz apenas audible. «Nos han robado el caudal. Los Rojas y sus cómplices lo han desviado a sus maizales». Don Eleodoro, que en ese momento revisaba cuentas bajo la luz mortecina de un quinqué, levantó la mirada lenta y pesadamente. No hubo explosión de ira inmediata, solo una quietud terrible.
La decepción se transformó en una helada convicción. Para él, el robo no era solo de agua, era un intento de castrar su herencia, de pisotear el nombre mistiano. Se levantó de la mesa, un gigante envejecido, y la sombra que proyectó en la pared fue larga y distorsionada, como la premonición de una tragedia. Miró a sus 4 hijos que esperaban la sentencia, no la orden. Han cruzado la línea, dictaminó don Eleodoro, y su voz era baja y grave, como el sonido de una roca cayendo a un pozo profundo. El incidente ha sido provocado por la insolencia, y la insolencia se paga con la extinción. Iremos por lo que es nuestro, y por el honor que han intentado secar. La noche cayó sobre Yanaguara, envolviendo el pueblo en una oscuridad densa que parecía absorber cualquier sonido de vida. Dentro de la fortaleza, los 5 hombres se movían con una eficiencia fría y mecánica. El plan no se discutió, se entendía. No habría negociación, ni advertencias, ni súplicas. Habría solo el acerto de cuentas. Manuel el mayor revisó las municiones de las escopetas de doble cañón, mientras Augusto afilaba los cuchillos de monte que utilizaban para la poda, ahora destinados a una cosecha mucho más oscura. Genaro y Lázaro cargaron los rifles más pequeños y se aseguraron de que la oscuridad fuera su aliada. La sed de venganza no era un arrebato, era una necesidad telúrica, un imperativo dictado por la posesión de la tierra y la creencia inquebrantable en su propia superioridad. El destino de los Rojas y sus aliados, los Pérez y los Quispe, se selló no en un grito de guerra, sino en el silencio metódico de 5 hombres preparándose para impartir justicia bajo sus propias reglas. La noche prometía ser larga, y el sillar de Yanaguara, pronto, conocería un matiz de rojo invisible bajo la luna menguante. El clan mistiano se puso en marcha, no como hombres que buscan recuperar una propiedad, sino como jueces y ejecutores de una sentencia irrevocable. El clan mistiano se deslizó de la fortaleza como 5 sombras largas, alimentadas por la sed y el resentimiento, fundiéndose con la negrura que había caído sobre el valle de Yanaguara. La luna menguante apenas ofrecía un hilo de luz para delinear los contornos de los muros de sillar, fríos y porosos, que absorbían el calor del día y ahora parecían custodiar el secreto de la noche. Caminaban por los senderos polvorientos que don Eleodoro conocía desde niño, rutas que seguían el curso de las acequias, el verdadero mapa de poder en aquella tierra. No se escuchaban murmullos, solo el crujido disciplinado de las botas sobre la grava seca y el roce metálico de las escopetas al moverse. El peso del acero en sus manos no era una carga, sino una extensión de su voluntad. No había nerviosismo, solo la quietud calculada de cazadores que rastrean a una presa dormida. Manuel y Augusto flanqueaban a don Eleodoro, sus siluetas anchas como rocas movientes. Llevaban la frialdad de la convicción. No estaban cometiendo un crimen, estaban restableciendo un orden ancestral. La ley del agua era más antigua que cualquier código civil. Detrás, Genaro, el silencioso, se movía con una eficiencia espectral, su rostro una máscara de indiferencia, y Lázaro, el más joven, mantenía una respiración superficial, tratando de contener la efervescencia volátil que amenazaba con explotar dentro de su pecho. Había una belleza terrible en esa marcha, un ritual sombrío donde la dignidad robada se preparaba para ser recuperada a golpe de plomo. Cruzaron la línea invisible que separaba sus dominios de las parcelas más modestas, aquellas que ahora florecían ilícitamente gracias al desvío del caudal. Podían oler la tierra húmeda de los Rojas, un aroma de triunfo temporal que para ellos era el hedor de la traición. La casona de los Rojas y sus aliados, los Pérez y los Quispe, no era una fortaleza, sino una construcción humilde de adobe y sillar precario, agrupada cerca de los campos que habían regado. Desde la distancia, la casa era solo una masa oscura en el paisaje. No había luces encendidas. El vecindario dormía, ajeno a que el destino había llegado envuelto en la brisa helada de la sierra. El clan mistiano se detuvo a 100 metros, oculto tras un bosquecillo de molles. Don Eleodoro levantó una mano, y los 5 se detuvieron al unísono, la sincronía de una vida entera dedicada a obedecer el mismo apellido. En ese silencio, el único sonido era el latido apresurado del corazón de Yanaguara, que parecía bombear miedo en lugar de sangre. Don Eleodoro no necesitó dar órdenes audibles. El plan se desarrolló en el aire frío, comunicado por la severidad de su mirada.
Manuel y Augusto se separaron, rodeando la casa por los flancos, asegurándose de que no hubiera escapatoria por la parte trasera, donde daban los maizales. Genaro se posicionó en la esquina de la tapia, un punto ciego desde la puerta principal. Lázaro se quedó junto al patriarca, sus ojos fijos en la entrada. No había prisa. La noche era joven para el acerto de cuentas. Querían que la presa sintiera el peso de la espera, aunque fuera inconscientemente, antes de que el muro de su tranquilidad se viniera abajo. La tensión creciente se hizo insoportable. Era la calma antes de que la presión del agua acumulada reviente la compuerta. Don Eleodoro avanzó unos pasos, su figura imponente recortada contra la oscuridad. Se acercó a la puerta principal, una pesada estructura de madera corroída, y golpeó. No fue un golpe airado ni impaciente, sino un toque pausado y profundo, que resonó en el silencio de la noche como el tañido de una campana fúnebre. Una espera calculada. El tiempo se estiró, pesado y lento. Dentro se escuchó un murmullo confuso, una voz somnolienta. ¿Quién es?, preguntó una voz, la de don Ciro Rojas, el patriarca de la familia, que había orquestado el bloqueo de la acequia. Había un tono de molestia en su pregunta, la irritación de quien es despertado de un sueño sin culpa. Don Eleodoro no respondió con su nombre, que habría sido suficiente para helar la sangre de Ciro. En lugar de eso, su voz grave y amplificada por la quietud de la noche se proyectó con la autoridad de un juez que dicta una sentencia final. Es la ley Rojas. La ley del agua ha venido a cobrarse la deuda. El silencio que cayó sobre la casa de adobe fue total. Ciro Rojas entendió de inmediato. No era un robo, ni un pleito de borrachos. Era el incidente. Él sabía exactamente a qué se refería don Eleodoro. El robo de agua no era un delito menor. Era una afrenta a la soberanía del clan mistiano. El pánico debió haberse extendido rápidamente dentro de las paredes de la casona, despertando a las 12 almas, hombres en su mayoría, que habían participado en la osadía de desviar el caudal. Eran hombres trabajadores, pero en ese momento eran infractores que acababan de comprender que su necesidad se había convertido en su destino. Se escuchó un movimiento febril dentro, el ruido de una silla que caía, un grito ahogado de mujer que fue silenciado de inmediato por una mano. Estaban atrapados. La puerta seguía cerrada, pero la barrera psicológica se había roto. Don Eleodoro no esperó una respuesta. Su paciencia, que había durado días de sequía y semanas de orgullo herido, se agotó en ese instante de reconocimiento mutuo. El punto de ruptura se manifestó con una violencia sorda y repentina. Don Eleodoro alzó la escopeta de doble cañón que sostenía con una facilidad aterradora, apuntando directamente a la cerradura. El fogonazo, aunque breve, iluminó momentáneamente el rostro pétreo del patriarca y la expectación salvaje de Lázaro a su lado. El ruido del primer disparo no fue el estruendo de una batalla, sino la explosión seca que rompió la membrana del silencio de Yanaguara. El sonido viajó por el valle, pero en la inmensidad de la noche fue un eco fugaz, un trueno aislado que la oscuridad se apresuró a devorar. La madera de la puerta cedió con un gemido de astillas rotas. El acerto de cuentas había comenzado. Don Eleodoro no entró de inmediato. Se hizo a un lado, permitiendo que Manuel, el más grande y brutal, irrumpiera primero, seguido de Augusto, que llevaba el cuchillo de monte, listo para ser usado en el caos cercano. El interior de la casona se convirtió en un pozo de sombras y gritos ahogados. Lo que ocurrió dentro no fue una pelea justa, fue una purga metódica. Los gritos de los hombres despertados, el clamor de la desesperación, no duraron. Los mistianos no habían venido a negociar ni a someter. Habían venido a ejecutar una sentencia. Los sonidos que llegaban al exterior eran fragmentados y aterradores. El golpe seco de la culata de un rifle, un quejido cortado, el arrastrar de cuerpos. Lázaro y Genaro permanecieron fuera, cubriendo la retaguardia, sus escopetas listas, observando las ventanas oscuras. No había escape. La casa se había transformado en una caja de resonancia para el miedo. El aire se cargó de un olor metálico que aún no era sangre fresca, sino la premonición de la misma, mezclada con el polvo y la pólvora quemada. La luz de un quinqué se encendió brevemente en una habitación lateral, revelando por un instante la silueta de Manuel, levantado sobre alguien que yacía en el suelo, antes de que la luz fuera apagada de golpe. Don Eleodoro, de pie en el umbral,
Era el guardián de la matanza. Observaba, no participaba directamente en la lucha cuerpo a cuerpo, sino que dirigía la furia. Su presencia era la justificación y el motor de la violencia. Para él, cada vida que se extinguía dentro de esa casa era una gota de agua regresando al canal principal. Un restablecimiento de la armonía rota por la insolencia de los de abajo. El clímax de la violencia interior fue breve. La disciplina del clan mistiano era implacable. 12 hombres, 12 vidas, confrontados por 5 ejecutores con la ventaja del asalto nocturno y la superioridad del armamento. La resistencia de los Rojas, Pérez y Quispe fue sofocada con una rapidez brutal. Lo que siguió a los primeros disparos fue una serie de ruidos más íntimos y repulsivos. El sonido de la asfixia, el sonido del acero encontrando hueso. Los gritos se convirtieron en gemidos, y los gemidos se apagaron en un silencio denso y absoluto. Cuando Manuel y Augusto emergieron de la oscuridad interior, sus ropas manchadas de una humedad oscura que la noche ocultaba bondadosamente, el aire de Yanaguara se había vuelto más pesado, más frío. Se detuvieron ante don Eleodoro, sus respiraciones agitadas, pero sus ojos vacíos de emoción. El patriarca asintió, una aprobación silenciosa. La misión estaba cumplida. El vacío que siguió al incidente fue lo más aterrador. La casa, antes llena de la vida de una docena de hombres y el terror de los últimos minutos, ahora emanaba una quietud sepulcral. El silencio no era solo la ausencia de sonido, era la presencia palpable de la muerte, un manto espeso que cubría cada rincón del valle. El clan mistiano había recuperado su honor y su agua, pero al precio de una noche que quedaría grabada en la memoria del sillar de Yanaguara. Don Eleodoro miró la puerta destrozada, que ahora daba paso a la oscuridad. «Han pagado la deuda», dijo, y su voz era solo un susurro, el final de un ritual. «Volvamos. El agua debe fluir antes del amanecer». El clan se retiró con la misma eficiencia silenciosa con la que habían llegado, dejando atrás la casona de los Rojas como una tumba improvisada. La tarea ahora era asegurarse de que el acto final de su venganza se completara. Ir a la acequia y liberar el caudal. Mientras se alejaban de la escena de la tragedia, la luna, que había sido testigo de la violencia implícita, se escondió tras el Misti, y el valle quedó envuelto en una oscuridad total, custodiando el secreto de la noche más larga de Yanaguara. El clan mistiano se movía bajo el peso de la noche recién cometida. Ya no eran 5 terratenientes orgullosos, ni 5 hombres enardecidos por la sedición. Eran 5 sombras que cargaban el peso ineludible de la muerte, un secreto frío y húmedo que se adhería a sus ropas como el polvo volcánico. El silencio de Yanaguara, antes roto por el grito ahogado de la violencia, ahora era un testigo mudo y peligroso. Cada paso resonaba con una claridad antinatural sobre el camino de tierra, y el aire les quemaba los pulmones con el olor persistente de la pólvora y el miedo ajeno. Don Eleodoro caminaba al frente, su figura erguida y su rostro inescrutable. Para él, el acerto de cuentas no había sido un acto de pasión, sino una obligación matemática. 12 vidas por el restablecimiento del orden natural y el flujo de su herencia. No había remordimiento, solo la concentración helada del hombre que acaba de realizar una cirugía brutal pero necesaria. Detrás de él, sin embargo, la tensión era un látigo invisible. Manuel, el ejecutor principal, jadeaba rítmicamente, no por el esfuerzo físico, sino como si intentara expulsar el aire viciado de la casa de los Rojas. Augusto caminaba con la mano crispada sobre el puño del cuchillo, aunque la necesidad de usarlo ya había pasado. Su mirada no se levantaba del suelo como si temiera que el sillar blanco de las casas cercanas, reflejando la escasa luz lunar, revelara demasiado. Lázaro y Genaro, los centinelas de la retaguardia, se sentían expuestos, a pesar de que la noche era su cómplice. La casona destrozada quedaba atrás, una masa oscura y silenciosa que contenía 12 cuerpos y el futuro incierto de Yanaguara. El regreso no era un escape, sino un tránsito hacia la segunda parte del ritual. La liberación del agua. La deuda estaba pagada, pero el caudal debía confirmarlo. Caminaron hacia el sector más bajo del barrio, donde la acequia principal de Yanaguara se bifurcaba, el punto exacto donde los vecinos habían levantado la obstrucción. Este canal, vital para la supervivencia de los huertos que daban sustento a la familia Mistiano, era el altar sobre el cual se había sacrificado todo. El camino se hizo más empinado,
y al doblar una esquina, el sonido del agua estancada se hizo audible, un gorgoteo triste y apagado, como un animal herido. La acequia, normalmente un hilo de vida murmurante, estaba contenida por una barricada improvisada de sacos de arena, piedras y lodo seco, colocada con una ingeniería rústica pero efectiva. La insolencia del acto se hizo tangible para don Eleodoro al ver el tapón. La visión de esa obstrucción, más que los gritos de la plaza o el desafío de los vecinos, justificó cada golpe dado en la casona. El agua no era solo un recurso, era la representación de su estatus, su sangre en la tierra. «Rápido», ordenó don Eleodoro, su voz rasposa pero firme. «Manuel, Genaro, quiten las piedras grandes. Augusto, Lázaro, despejen el lodo». El trabajo fue frenético y silencioso. Una descarga de energía física que servía como válvula de escape para la adrenalina acumulada. Los hombres trabajaron en la penumbra, sus movimientos precisos y coordinados. Habían entrenado para esto toda su vida, no para la masacre, sino para el dominio de la tierra y sus canales. Las palas y los picos que habían traído golpeaban contra la tierra endurecida. El esfuerzo físico era un bálsamo momentáneo para la conciencia, un retorno brutal a la realidad tangible. La tierra seca necesitaba ser regada. Manuel, con su fuerza descomunal, levantó las primeras rocas que formaban la base del dique ilegal. El sudor se mezcló con la oscuridad seca que manchaba su rostro y sus manos. A medida que la barrera cedía, el gorgoteo del agua atrapada se hacía más impaciente. Había una presión inmensa detrás de esa pared de lodo, una promesa de vida contenida. Augusto hundió su pala con una rabia sorda, desmantelando la obra de los hombres que yacían muertos a pocos metros de allí. La paradoja era cruel y absoluta. La vida que regresaría a la tierra se compraba con la vida que había sido arrebatada a sus captores. Finalmente, con un crujido de ramas rotas y el sonido húmedo de la tierra colapsando, la barricada cedió. No fue un goteo gradual, fue un rugido líquido, un estallido de energía contenida. El agua, liberada de su prisión, se precipitó por la acequia con una furia purificadora. El sonido del caudal desbocado llenó el valle, un estruendo blanco que devoró el silencio que había reinado desde el incidente. Era un sonido de poder irrefutable, el eco del Misti mismo validando la furia de sus hijos. Don Eleodoro se acercó al canal. La luz tenue del amanecer que comenzaba a asomar sobre las cumbres revelando el brillo del agua corriendo. Observó el torrente con una satisfacción que no era alegría, sino la fría confirmación de la justicia ejecutada. El agua fluía ahora hacia sus tierras, limpiando simbólicamente la mancha de la noche. «Hemos restaurado lo que es nuestro», declaró don Eleodoro, su voz apenas audible sobre el murmullo del río artificial. Sus hijos se detuvieron, exhaustos, mirando el agua que ahora pasaba frente a ellos, indiferente al costo humano de su liberación. El patriarca no permitió el descanso ni la reflexión. El peligro ahora no residía en el enfrentamiento, sino en el amanecer y las preguntas que traería. La casa de los Rojas era una tumba, y el sillar de Arequipa, tan blanco y puro, era un testigo que no podía hablar, pero que absorbía cada sombra. «Volvemos a casa», ordenó Eleodoro. «Que nadie hable. El incidente terminó en el momento en que el agua tocó nuestra tierra. Si alguien pregunta, no sabemos nada. Hemos estado en casa, durmiendo, esperando que las lluvias regresen». Los 5 hombres abandonaron la acequia, dejando atrás el rugido del agua como una declaración de victoria brutal. El sol aún no había cruzado el horizonte, pero el cielo ya estaba teñido de un gris perla que anunciaba el día. Al alejarse, la imagen de la casona de los Rojas se desdibujó en la distancia, pero la sensación de la oscuridad interior permaneció. El camino de regreso a la hacienda Mistiano fue el más largo de la noche. La adrenalina se había agotado, dejando un vacío helado. El peso de lo que habían hecho no se manifestaba en culpa, sino en el conocimiento ineludible de que habían cruzado un umbral. Eran ahora, y para siempre, los hombres del acerto de cuentas. El orgullo del terrateniente se había fusionado con la frialdad del verdugo. Augusto, finalmente, se atrevió a hablar, su voz un murmullo que apenas rompía el silencio forzado. «Padre, ¿y ahora qué?». Don Eleodoro no se detuvo, ni siquiera giró la cabeza. Sus ojos, fijos en el horizonte donde el Misti se alzaba majestuoso,
estaban llenos de la misma determinación que lo había llevado a ordenar la masacre. «Ahora, hijo», respondió el patriarca, con una calma aterradora, «ahora esperamos. El secreto de esta noche pertenece al sillar, a la acequia y a nosotros. La gente temerá lo que ha ocurrido, y ese miedo será nuestra nueva cerca. El precio del agua es alto, pero la dignidad es impagable. Nadie volverá a tocar lo que es nuestro». La hacienda Mistiano apareció a la vista, sólida y orgullosa, bañada en la primera luz del amanecer. Parecía un refugio, pero para los 5 hombres que se acercaban, era la caja fuerte de un crimen que no podía ser borrado. Se despojaron de sus ropas manchadas en la entrada trasera, la humedad oscura de la noche cayendo al suelo de tierra. La tarea de lavar la evidencia recaería sobre las mujeres de la casa, quienes aprenderían pronto que el silencio no era una opción, sino una condición para la supervivencia. Manuel, al entrar en la casa, se detuvo un instante y miró hacia atrás, hacia Yanaguara. El valle, ahora iluminado, parecía tranquilo y hermoso, ajeno a la tragedia que albergaba. Pero él sabía que bajo esa calma, el aire vibraba con una amenaza invisible. El vacío que habían dejado en la casona Rojas era un agujero negro que tarde o temprano exigiría ser llenado. El destino de Yanaguara había sido sellado por el rugido del agua liberada. El incidente había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban a germinar. Ellos eran los dueños del agua, pero la tierra, la madre de todo, guardaba el secreto de los 12 fantasmas. El frío de la mañana se intensificó, un frío que ya no venía del aire helado del altiplano, sino de la certeza absoluta de la soledad que acompañaría a los mistianos por el resto de sus vidas. Habían recuperado su honor, pero habían perdido su paz. El amanecer sobre Yanaguara fue traicionero. La luz, que normalmente prometía el calor vital del altiplano, se deslizó sobre las casas de sillar con una frialdad espectral. El sol, al elevarse sobre el Misti, no trajo alivio, sino la dura revelación de la realidad. La casona de los Rojas, tan imponente la noche anterior, ahora parecía una boca abierta, muda y vacía. Fue doña Adela, la vecina que acostumbraba llevarles el pan fresco cada mañana, quien rompió la noche silenciosa. Cuando sus golpes en la pesada puerta de madera no obtuvieron respuesta, y tras notar que la acequia que regaba el pequeño huerto lateral de los Rojas corría seca, un escalofrío que no era del aire la recorrió. Sabía que la disputa por el agua había alcanzado un punto crítico, pero la quietud de la casa era peor que cualquier griterío. Empujó la puerta principal, que había quedado entreabierta tras la prisa del retiro de los mistianos. El silencio interior no era el de una casa dormida, sino el de un pozo seco. Un olor denso y metálico, mezclado con el polvo y la humedad de la noche, flotaba en el ambiente. El sillar blanco, tan característico de Arequipa, parecía absorber la luz, oscureciendo los pasillos. Doña Adela no necesitó avanzar mucho. En el zaguán, tropezó con un cuerpo. No gritó. El terror era tan profundo que le cortó el aliento. La escena era la de un huracán que había azotado solo la vida. Muebles volcados, el piso de tierra batida removido, y un patrón de manchas oscuras que se extendía desde la sala principal hasta el patio interior. No había gemidos, no había lamentos, solo la evidencia brutal de una furia extinguida. El pánico se manifestó en el temblor incontrolable que la obligó a retroceder, tropezando hacia la calle. Su grito, cuando finalmente logró liberarse de su garganta, fue un sonido agudo y animal que rasgó la calma de la mañana. Fue el sonido que anunció a Yanaguara que el acerto de cuentas había llegado, no como una advertencia, sino como un veredicto definitivo. La noticia se propagó con la velocidad de un incendio alimentado por el miedo. En cuestión de minutos, una multitud silenciosa se congregó frente a la casona de los Rojas. Eran vecinos, amigos y curiosos, atraídos por el rumor de la tragedia. La policía local, un cuerpo más acostumbrado a resolver robos de gallinas y disputas menores, llegó con torpeza y una evidente reticencia. El comisario, un hombre de mediana edad llamado Vargas, pálido bajo el sombrero, apenas pudo asimilar la escala del horror. 12 hombres, 12 vidas borradas por la misma mano, en una coreografía macabra de venganza.
Vargas era arequipeño de nacimiento. Conocía la dureza de los terratenientes y el orgullo tóxico que defendían. También conocía el nombre de la familia que había restaurado el flujo de la acequia esa madrugada: los Mistianos. La investigación inicial fue un ejercicio de parálisis. Los agentes se movían con cautela, no solo por la escena del crimen, sino por la implicación política y social de la masacre. El clan Mistiano no era simplemente rico, eran pilares de la sociedad, conectados con la élite política y la jerarquía eclesiástica. Enfrentar a Eleodoro Mistiano era enfrentarse a la propia estructura del poder en Arequipa. El miedo no se limitó a los restos de los Rojas, se instaló en el corazón de Yanaguara. Los vecinos, que hasta ayer se unían para reclamar justicia por el agua, ahora se dispersaban, cada uno volviendo a la soledad de su hogar. El incidente había dejado una lección clara. La ley de los hombres era secundaria a la ley del honor terrateniente. El silencio se convirtió en la moneda de cambio para la supervivencia. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. La acequia corría llena, y ese era el único hecho irrefutable. Mientras el valle se sumergía en el terror, la hacienda Mistiano se mantenía como una fortaleza de piedra y silencio. Dentro de la casa, don Eleodoro Mistiano había impuesto un régimen de normalidad helada. Los sirvientes, aterrados, cumplían sus tareas con la cabeza baja, limpiando las ropas oscuras que habían sido desechadas en la madrugada, borrando las manchas que el sillar de la hacienda no debía absorber. La esposa de Eleodoro y las nueras, instruidas en el arte de la obediencia silenciosa, asumieron la tarea sin preguntar, comprendiendo el peso invisible que había entrado en la casa junto con sus hombres. Sabían que el destino de la familia pendía de su capacidad para actuar como si nada hubiera ocurrido. El patriarca se sentó a la mesa del desayuno, la misma calma inquebrantable que lo había guiado a través de la noche. Exigió que la conversación girara en torno a los cultivos, al clima, a cualquier trivialidad que cimentara la ilusión de la paz. Sus hijos, sin embargo, no compartían su imperturbabilidad. El vacío que la adrenalina había dejado se llenaba ahora con una tensión nerviosa que los hacía irritables y distantes. Augusto, el mayor, paseaba por el salón, incapaz de sentarse. Sus manos temblaban ligeramente, no por remordimiento, sino por el miedo a la consecuencia. ¿Y si alguien nos vio, padre? ¿Alguien en la acequia? ¿Un pastor? Eleodoro bebió su café observándolo por encima de la taza. Su mirada era un frío reproche. El miedo es una herramienta, Augusto. Ayer lo usamos contra los Rojas. Hoy lo usamos contra Yanaguara. ¿Crees que alguno de esos campesinos se atreverá a señalar a un mistiano, sabiendo el precio que pagaron los Rojas por un poco de agua? La gente necesita creer que hemos dormido. Su miedo es nuestra coartada. Pero Manuel, el más joven, luchaba con una carga diferente. La imagen de la casona Rojas, la oscuridad y el sonido sordo de los disparos se repetían en su mente como una campana rota. Se había refugiado en la bodega, supuestamente revisando los inventarios de vino, pero en realidad buscando la soledad. No había disfrutado el acerto de cuentas, solo había obedecido. Ahora, la obediencia se sentía como una cadena de plomo. Al mediodía, el silencio en la hacienda fue interrumpido por el sonido de un motor que se acercaba. Un automóvil oficial, algo inusual en los caminos polvorientos de Yanaguara, se detuvo frente a la puerta principal. El comisario Vargas había venido en persona, acompañado por un subalterno. No era una visita de arresto, sino una formalidad forzada por la presión de la capital. Don Eleodoro lo recibió en el umbral, su figura alta y vestida impecablemente, contrastando con la timidez del oficial. Don Eleodoro, comenzó Vargas, quitándose el sombrero con respeto, a pesar de la gravedad de la situación. Lamento molestarlo. Ha habido una tragedia en la casona de los Rojas hace apenas unas horas. Un incidente terrible. Eleodoro asintió lentamente, su rostro expresando una mezcla de pesar distante y asombro bien ensayado. Sí, comisario. Hemos oído los rumores. Es terrible. Es una pena que la gente de bien se mate por las miserias de la sequía. ¿Usted o sus hijos estuvieron fuera de la hacienda anoche, don Eleodoro?, preguntó Vargas, su voz apenas un susurro. El patriarca sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Comisario, usted conoce la edad. Una vez que el sol se pone, uno no se mueve de casa. Hemos estado aquí,
durmiendo, esperando, como todos, que la acequia principal de Yanaguara recuperara su cauce. La sequía nos tiene a todos al límite. Es una lástima que los Rojas hayan terminado de esta manera. Eran hombres problemáticos, siempre buscando pleito por el agua. Pero nadie merece un destino tan violento. Eleodoro inclinó la cabeza, implicando que la violencia había sido obra de terceros, quizás otros vecinos desesperados, o bandidos que aprovecharon la confusión. La verdad, sin embargo, se cernía sobre el ambiente, tan pesada como el sillar. El comisario Vargas sabía que estaba siendo sometido a un teatro de poder. Había 12 muertos, y la evidencia circunstancial era abrumadora. La disputa, la amenaza pública de Eleodoro y el hecho de que, milagrosamente, el agua había vuelto a fluir hacia las tierras de los mistianos justo al amanecer. Pero la ley escrita y la ley de Arequipa eran cosas distintas. «Entiendo, don Eleodoro», dijo Vargas, ajustándose el sombrero. «Solo estábamos confirmando las coartadas de todos los terratenientes de la zona. Gracias por su tiempo». La partida de Vargas fue una pequeña victoria para el clan mistiano, una confirmación de que su poder, por ahora, era suficiente para desviar la mirada de la justicia. Pero para Eleodoro, la visita no era más que un recordatorio de que la paz era temporal. El vacío que habían dejado en la casona Rojas no sería llenado por el silencio de Yanaguara, sino por la inevitable búsqueda de la verdad que vendría de fuera. Al observar el polvo levantado por el coche policial al alejarse, Eleodoro sintió el frío de la mañana envolverlo de nuevo. Habían ganado la batalla del agua y la batalla inicial por la impunidad, pero la guerra contra el destino apenas comenzaba, y el secreto de los 12 fantasmas era un peso que la tierra de Yanaguara no tardaría en escupir. La dignidad se había restaurado, pero a un costo que aún no podían calcular por completo. El miedo era su nueva cerca, pero también su prisión. La partida de Vargas dejó un vacío de sillar y polvo, pero la sombra de la ley, aunque momentáneamente desviada, no se había disipado. Eleodoro, al entrar de nuevo en la casona, notó que el silencio que antes era señal de orden y disciplina, ahora era el sonido de la espera. La hacienda de los mistianos, construida para resistir el tiempo y el viento de la sierra, se había convertido en una prisión de orgullo. El agua fluía de nuevo por la acequia principal, un murmullo constante y monótono que, para los hombres del clan, no era el canto de la vida, sino el requiem de los 12 hombres que la habían pagado con su destino. Manuel no regresó a la bodega. Se sentó en la sala principal, una estancia enorme donde la luz del sol de Arequipa se filtraba con crueldad a través de los ventanales altos. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el recuerdo táctil de la noche. Augusto, siempre el pragmático, intentó acercarse, ofreciéndole un vaso de pisco y una palabra de consuelo brutal. «Ya pasó, Manuel. El honor está limpio. El agua fluye. Es lo que debía hacerse». Pero Manuel no bebía ni respondía. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible, como si Yanaguara entera se hubiera encogido para caber en ese rincón de la pared. No había sangre visible, pero la casa entera olía a pólvora y a miedo, un olor que ni el incienso ni el sillar podían disipar. Manuel estaba pagando, en silencio y en soledad, el precio que sus hermanos y su padre habían acordado que valía el honor de los mistianos. La obediencia se había transformado en locura incipiente. El problema de la violencia implícita, la que se esconde bajo la alfombra del poder, es que pudre desde adentro. Los hijos de Eleodoro, que habían actuado como un solo puño durante el acerto de cuentas, comenzaron a fisurarse bajo la presión de la impunidad forzada. Simón y Rafael, los más impulsivos, se dedicaron al alcohol, buscando en la bruma etílica el olvido de los rostros que habían visto apagarse. Hablaban poco, y cuando lo hacían, era solo para lanzar reproches velados a Augusto por haber sido tan metódico, o a Eleodoro por haberlos arrastrado a ese abismo. La unidad del clan, cimentada en el orgullo y la tierra, se estaba desmoronando en una lenta y silenciosa guerra civil. Eleodoro observaba a sus hijos como un pastor que ve a su rebaño dispersarse por una tormenta que él mismo ha provocado. Mantenía su postura, su rostro duro como el sillar, pero por las noches, el sueño lo abandonaba. Caminaba por los corredores de la hacienda, escuchando el murmullo del agua que fluía,
y se preguntaba si había confundido la dignidad con la tiranía, había buscado la paz a través del terror y solo había encontrado una soledad más profunda. No se arrepentía de la decisión, pues su honor era su religión, pero el peso de las 12 vidas era un ancla que arrastraba a toda su estirpe. El miedo de Yanaguara era su coartada, sí, pero también era la pared de su confinamiento. Una semana después del incidente, la tensión alcanzó un punto de ruptura que nada tenía que ver con la policía. Manuel, que no había dormido en días, se levantó en medio de la noche, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Salió al patio central, donde la luna iluminaba el sillar con una luz fría y espectral. Empezó a hablar en voz baja, pero con una convicción aterradora. No le hablaba a nadie en particular, sino a las sombras. «No se irán», susurró, su voz rota. «Están aquí, los 12, mirándonos, preguntando por el agua que les quitamos». Eleodoro y Augusto salieron de sus habitaciones alertados por los ruidos. Encontraron a Manuel en el centro del patio, apuntando con un rifle de caza al aire, como si los fantasmas de los Rojas hubieran tomado forma en la neblina nocturna. «Manuel, detente», rugió Eleodoro intentando acercarse. Manuel giró bruscamente, el rifle ahora apuntando a su padre. No era un acto de desafío, sino de desesperación. En sus ojos, Eleodoro vio el reflejo del horror que había desatado. Manuel ya no distinguía entre la realidad y la pesadilla. Para él, la justicia de los 12 vecinos ejecutados ya había comenzado. «Tienen sed», siseó Manuel con una sonrisa demente y vidriosa. «El agua no es para nosotros, padre. Es para ellos, para que se laven la sangre que les pusimos encima». Augusto, actuando con la rapidez fría que lo caracterizaba, se abalanzó sobre su hermano, golpeándolo en la cabeza con la culata de su propio revólver antes de que pudiera apretar el gatillo. El rifle cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio de la noche. Manuel se desplomó, inerte, su cuerpo convulsionando suavemente. Eleodoro observó la escena, sintiendo que el verdadero destino se había manifestado no en la casona Rojas, sino en el patio de su propia casa. Había salvado el honor, pero había perdido a su hijo. Había ganado el agua, pero había sembrado la locura. La casona, que antes era un símbolo de fuerza, ahora era un manicomio privado. Las consecuencias fueron inmediatas y definitivas. Manuel fue enviado en secreto a una clínica en Lima, bajo el pretexto de una enfermedad nerviosa. Yanaguara no se enteró del colapso del hijo menor de los Mistianos, pero los otros hermanos sabían que la sangre del acerto de cuentas había cobrado su primer pago interno. Augusto se hizo cargo de la administración con una eficiencia helada, pero su rostro reflejaba la tensión constante de un hombre que sabe que la caída es solo cuestión de tiempo. Simón y Rafael se hundieron aún más en el alcoholismo, sombras silenciosas que deambulaban por la hacienda, incapaces de mirar a su padre a los ojos. Eleodoro Mistiano, el patriarca que había doblado la voluntad del pueblo y de la ley, se quedó solo, rodeado por el eco de su propia decisión. El agua fluía sin interrupción por las acequias de sus campos, asegurando la prosperidad de sus tierras, pero el sabor de esa prosperidad era ceniza. Había recuperado la dignidad perdida, pero a costa de la paz de su alma y la de sus hijos. Se sentaba en su escritorio, el mismo lugar desde donde había planeado cada detalle de la ejecución, y miraba hacia Yanaguara. El pueblo nunca habló abiertamente. El miedo, esa herramienta tan efectiva que Eleodoro había blandido, cumplió su función. Nadie atestiguó, nadie señaló, nadie buscó justicia. Los Rojas se convirtieron en 12 nombres borrados de la historia local, un agujero negro que la gente evitaba mencionar. El comisario Vargas cerró el caso bajo la etiqueta de ajuste de cuentas entre campesinos desesperados, una verdad a medias que satisfacía a la capital y mantenía el orden social en Arequipa. Pero la justicia, en el universo sombrío de 1948, no siempre viene vestida de uniforme o con un código penal en la mano. A veces, viene en la forma de un silencio que nunca se rompe. La casona de los Mistianos se convirtió en un monumento a la impunidad, una fortaleza de sillar donde los fantasmas no eran visibles para todos, pero sí para quienes habían cometido la tragedia. Eleodoro vivió sus últimos años como un rey en un castillo de cristal, observando cómo su legado se convertía en una maldición.
El clan de los Mistianos sobrevivió, pero solo en la forma de cáscaras vacías, hombres consumidos por el miedo y la culpa que habían intentado enterrar bajo el flujo incesante del agua. El sillar de Yanaguara guardó el secreto, pero el frío del sillar se metió en los huesos de los asesinos, recordándoles que, aunque el destino de los Rojas había sido brutal y rápido, el de ellos sería lento y eterno. El agua siempre fluyó, pero nunca volvió a limpiar nada. El horror de Yanaguara se había completado, dejando tras de sí solo el vacío y el rumor incesante del agua que corría sobre 12 tumbas silenciosas.